pudo haber evitado? ¿Pudieron haber hecho algo las autoridades? La mejor herramienta de diagnóstico se llama Atlas de Riesgos. O sea, sí había un manejo incorrecto. Yo espero o esperaría que el manejo de esos recursos ahora sea lo más correcto y lo más honesto posible. Lo que hay que hacer antes, pues tenemos todavía empantanada por ahí una ley, y digo empantanada porque no la han aprobado los senadores. Mega Noticias informa con Lidia Cuming. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias. Un saludo a aquellos que nos acompañan desde Estados Unidos por el 474 de DirecTV, la señal de Nuestra Visión, y por Comcast Xfinity. Hacemos un recuento de los daños, las afectaciones por las lluvias. Importante analizar la situación, y qué mejor que contigo, José Luis Hernández, fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Gracias, José Luis, por estar con nosotros esta mañana. La respuesta ante las catástrofes. ¿Pudimos haber hecho algo diferente a lo que se vivió en los últimos días? ¿Ahora sí extrañamos el Fonden, o autoridades extrañan el Fonden? ¿Cómo ves la situación? Buenos días, como siempre, un gusto. Bueno, hay dos etapas en la construcción y deconstrucción de un desastre. Primero tenemos que entender que un desastre no es natural, son socialmente construidos. Esta ha sido una idea de hace muchos años en que se les llama desastres naturales. La naturaleza hace lo propio, pero no estamos preparados para ello. Entonces hay que separar muy bien lo que es un fondo, el cual sirve para atender el desastre en sí, o sea, después de que se presenta una situación de emergencia, y lo que hay que hacer antes, que es un fondo de prevención. Existían antes del 2020 dos fondos: el FOPREDEN, que era el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, ya voy a omitir la palabra naturales, y el Fonden, que era el Fondo de Desastres, ya cuando hay que poner dinero para resolver el problema estructural, físico, social de las personas que son afectadas. Ambos fideicomisos fueron retirados como fideicomisos del presupuesto nacional. El problema con aquello es que no los extrañamos muchos quienes nos dedicamos a esto, porque el fideicomiso tenía un proceso tortuoso, muy complicado. Es decir, había que hacer primero una evaluación, había que tener una declaración del desastre, reitero, hacer la evaluación de daños y después gestionar la cantidad de dinero. Esto tomaba mucho tiempo. Hubo casos en los que hasta después de un mes o mes y medio, las zonas afectadas recibían los recursos, y luego estos recursos eran operados localmente, llámese por gobiernos, llámese por municipios, gobiernos estatales o municipios, y esa operación local siempre tuvo sesgo, para todas partes, ¿eh? Aquí sí no hay que diferenciar si un partido lo hacía más que el otro, todos hacían sesgos, es decir, a su clientela política era donde destinaban mayores recursos. Entonces, esta era la opacidad que tenía, además no eran muy claros. Hubo compras en aquel entonces, antes del 2020, no voy a poner la fecha para que no me etiqueten políticamente, pero sí antes del 2020, que coincide con la separación, había compras extrañas. Y estas compras, yo puedo decir un caso, nos tocó en la Ciudad de México, que una vez nos llegaron a las oficinas del gobierno central muchísimas láminas de cartón, y estas láminas de cartón cubiertas con petróleo se asignaron o se repartieron en las alcaldías para, en caso de que pudiera existir un desastre. Esas láminas se pudrieron. En la Ciudad de México no utilizamos eso para la reconstrucción. Entonces, hubo una compra muy célebre por una coordinación nacional, una compra muy célebre de botas para el agua, que no se supo dónde quedaron. En fin, o sea, sí había un manejo incorrecto. Yo espero o esperaría que el manejo de esos recursos ahora sea lo más correcto y lo más honesto posible. Lo importante es la emergencia también. Esos recursos son manejados directamente por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda en partidas presupuestales que ya están asignadas. La presidenta Sheinbaum dijo que había 19,000 millones de pesos, de los cuales se han gastado 3,000 millones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener bien auditados esos recursos para saber que realmente llegaron a la población, a los afectados, y que los gobiernos estatales se encargan, junto con el gobierno federal, de administrar esos recursos, pero no de administrarlos directamente con el dinero, con el efectivo, sino ayudar,
apoyar con los censos, ellos conocen a la población y que de esa manera puedan ser efectivos los apoyos. En cuanto a lo que hay que hacer antes, pues tenemos todavía empantanada por ahí una ley, la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos del país, y digo empantanada porque no la han aprobado los senadores. Y esto tiene que ver con que es una ley amorfa, una ley que no tiene todavía ni pies ni cabeza, por eso no ha sido aprobada. Ha habido mucho trabajo para desarrollar la ley. Desafortunadamente nos reunimos mucho los técnicos, los científicos con los legisladores y no escuchan. Va uno a esas reuniones, les explica a uno cómo tienen que ser asignados los recursos, cómo se tienen que preparar los atlas de riesgos, etcétera, pero finalmente todo lleva una carga, una mezcolanza, una verborrea. Yo les llamo horas de estar hablando y hablando y hablando, y finalmente no hay una ley. Nos hace falta que la ley tenga buena forma, que sea una ley muy práctica, no una ley que hable muchas cosas, sino muy práctica, y de esa manera podamos saber cómo se van a asignar los recursos para antes y para después de que se presenta la emergencia. Oye, José Luis, me llama la atención que mencionas, ¿no? Es que no hay una ley hasta ese momento que justo pueda reaccionar de la forma que debería reaccionar. No es la primera vez que vivimos un embate por parte de un fenómeno natural, ¿no? Una tormenta tropical, un huracán, lo vivimos con Otis, ¿no? Allá en Acapulco, claro. Lo vivimos con los sismos, con los temblores, y que no hayan entendido autoridades. ¿Por qué? ¿No les interesa? ¿No hay voluntad? ¿Cómo piensan que se puede resolver esta situación? Mientras no haya un acuerdo político adecuado entre todas las facciones, no habrá una nueva ley. La ley existe, pero la ley no contempla todos estos aspectos de una manera práctica. Entonces, tienen que ser ya un poquito más ortodoxos, si me permiten utilizar la palabra, más prácticos también, y dar paso a la nueva ley, que implique todos estos cambios que hemos tenido. No son lo mismo los desastres que teníamos hace 15 o 20 años a los que tenemos en la actualidad. Han evolucionado. Esto es un concepto que incluso se le ha denominado en el medio como la metaemergencia. No es lo mismo la emergencia que tuvimos hace 4 o 5 días en la zona de Veracruz a la que está en la misma zona en este momento. La emergencia se ha transformado. Entonces, hay que integrar todos estos conceptos para que las leyes sean prácticas y sobre todo que ahí aparezcan las reglas de trabajo y las reglas administrativas mediante un reglamento federal, de igual manera, que pueda regir todo este proceso de los recursos. No me consta si el gobierno lo está haciendo bien o mal. Lo que sí me consta es que lo están haciendo, y esa es una ventaja. Cuando menos los recursos y la atención llega de manera directa, con la atención de las Fuerzas Armadas, con la atención de los gobiernos estatales, de las unidades de protección civil, es decir, y el apoyo de la propia sociedad. Entonces, sí es muy importante que sí tiene que existir, se tienen que sentar a trabajar, pero sobre todo tienen que escuchar los legisladores a los sectores que tienen la experiencia. Yo a veces les he preguntado a uno que otro legislador, bueno, ¿y tú ya te has mojado los pies, te has llenado de tierra y de polvo, o has aspirado polvo, o te has enfermado porque te has metido a trabajar durante los procesos de recuperación de las personas? Y pues se ríen, ¿no? Porque sabemos que no lo han hecho. Para eso están los especialistas, los que ya han trabajado durante todo este tiempo. Claro. En mi actividad profesional de más de 40 años, créeme que he estado en muchos lugares y sé lo que se siente pasar por estas cosas, sé lo que siente la población, cómo se te aferran y cómo te piden que los apoyes, que los ayudes. Antes los fideicomisos era algo espantoso, algo tortuoso. Qué bueno que los quitaron, porque las reglas de operación son burocracia. Finalmente ahora están llegando los recursos, pero nos falta algo que lo regule bien, una ley general o federal, y que esa ley federal pueda administrar los recursos a través de un reglamento. Y contra eso no hay nada más que obedecer, hay que hacer las cosas bien y sobre todo hay que tener mucha empatía con nuestra población, que es lo primero que debemos tener, empatía, entender que el que pierdan sus cosas tiene que ver con una falta de preparación previa y con una falta de consecuencias para que puedan ser recuperables sus bienes, sus recursos
la vida no se recupera, eso es lo que más duele, pero yo creo que hay que trabajar un poco más. Yo no soy partícipe de que Oye, exista una coordinación. Para finalizar este concepto, una coordinación nacional de protección civil que no coordine a los demás. Yo veo que el secretario de Marina y el de Defensa y la Guardia y todos los implicados, yo no veo que haya alguien que les esté diciendo u ordenando cómo, que no sea la presidenta de la República. Debe haber una especialidad, un área, y la Coordinación Nacional de Protección Civil pues está limitada en sus alcances, ¿no? Independientemente de quién sea él o la titular. Y justo recuerdo una plática contigo, José Luis, sobre cómo ahora fusionan lo que era protección civil, lo están combinando con la Secretaría de Gobernación, y tú me comentabas, no, o sea, debe ser un área especializada justo al tema de los desastres, ¿no? Justo a lo que está ocurriendo para que sepa cómo reaccionar. No sirve de nada centralizar todo este esfuerzo, recuerdo, si bien recuerdo. Claro que sí, qué bueno que recuerdas ese concepto. Fue una decisión que además ha prevalecido en otros sectores. Luego vemos alcaldías, municipios, etcétera, que están en el área de gobierno o que están en las áreas de seguridad pública. Decimos, bueno, ¿qué tienen que hacer ahí? Protección civil y la gestión integral o la reducción del riesgo de desastres. Es más, estamos dentro de los pactos internacionales con las Naciones Unidas que nos obligan a que tengamos esa función. Sin embargo, hay mentes en el gobierno que no entienden aún porque no preparan o porque no se estudian. La ignorancia no es un problema. La ignorancia es inocencia a veces de las autoridades que no entienden que la protección civil no son los bomberos, no son las ambulancias, no son ese tipo de cosas, los topos, no es eso. La gestión integral de riesgos es algo mucho más amplio, mucho más moderno. Si los países que tienen áreas especializadas en gestión de riesgos y protección civil, algunos países europeos como Francia, como Italia, tienen fallas, pues ¿qué podemos esperar nosotros que no tenemos los recursos? Porque lo único que nos diferencia es eso, que no tenemos los recursos asignados de la manera más idónea, más correcta. El nivel de preparación de los técnicos mexicanos es altísimo, de los especialistas en gestión de riesgos y protección civil es altísimo. Sin embargo, seguimos en eso mismo que nos vuelve a ocurrir año con año, temporada con temporada, y debo decirlo con un poquito de pena también, puede ser que hasta sismo tras sismo. Entonces, sí estamos en una situación en que se requiere una mejor voluntad política, y en este momento sí lo diferencio de los legisladores, porque la ley finalmente es la que nos rige como sociedad. Claro, exactamente. Y ya nada más como pregunta del millón, José Luis, muchas personas cuestionan, ¿esto se pudo haber evitado? La catástrofe que se vio, por ejemplo, en Veracruz, una de las entidades más afectadas, 29 personas sin vida, 300,000 afectados, ¿se pudo haber evitado? ¿Pudieron haber hecho algo las autoridades? Bueno, si no tenemos un diagnóstico adecuado, no sabemos qué es lo que hay que hacer en dado caso de que se presente algo. Nos llegan lluvias complejas, extraordinarias, o sea, ha llovido como hacía muchos años, pero sin embargo se puede tener una idea si se cuenta con la herramienta, la mejor herramienta de diagnóstico se llama Atlas de Riesgos. El problema también está en eso. Los municipios no tienen acceso a los atlas de riesgos porque no tienen el dinero para ello. Sin embargo, el obtener y el hacer un proceso para un atlas de riesgos tampoco es fácil, porque se requiere un proceso en el cual hay que someter a solicitud a una secretaría que dice a ver si estás bien o no estás en la lista de municipios, porque además alguien brillantemente, y lo pongo entre comillas, se le ocurrió hacer una lista de municipios que sí están en riesgo y otros que no. Y no hay un solo lugar del país que no tenga riesgos, unos en mayor cantidad y otros menos. Entonces, si no tenemos un atlas de riesgos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, que nos indique a qué riesgos estamos sometidos, pues qué obras vamos a hacer de mitigación, no sabemos. ¿Cuánto dinero vamos a asignar para ello? No sabemos. A partir del diagnóstico, como con los médicos, nos curan o nos previenen de la enfermedad. Esa es la receta, por decirlo así. Entonces,
Eso es lo que nos falta. No hay suficientes atlas de riesgos. Y además los que están hechos no están tampoco tan bien desarrollados, puesto que los hacen con muy poquito dinero. Y ahí se requieren recursos, se requieren sistemas de cómputo, cálculo, el pagarle a ingenieros, a especialistas en el tema para que los desarrollen y además hacer los sistemas vivos. Los atlas de riesgos, me he encontrado con muchos a lo largo de mi trayectoria que son carpetas de información y eso no sirve. Los atlas de riesgos sirven, como en el caso del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, se puede consultar en línea, lo pueden tener cualquiera en su tablet, en su teléfono celular y saber a qué riesgos está sometido en su colonia, en su barrio, en el estado. Entonces, es importante, no podemos hacer prevención si no tenemos la información. Y si no tenemos la información, no diagnosticamos. Y si no diagnosticamos, pues no sabemos el virus que nos va a llegar. Claro, y aparte muchos en ocasiones solo lo hacen como un trámite, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Puebla. De los 217 municipios, únicamente 38 cuentan con un atlas de riesgo y, ojo, hay que ver si están actualizados. Entonces, se vuelve como nada más estar señalando es que falta el atlas, pero ahí, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del municipio? ¿Del estado? ¿De la federación? Existe el organismo que rige esto, el organismo científico, técnico-científico de la nación, que se llama Centro Nacional de Prevención de Desastres. Pero si el Centro Nacional de Prevención de Desastres apenas está sobreviviendo con el escaso recurso que le dan, pues ¿cómo va a generar un atlas de riesgos? ¿Con qué lo va a hacer? Con los recursos que tiene desde hace muchos años, no. Hay que tener, reitero, una coordinación nacional que sea efectiva y que de esa coordinación nacional se viertan, aunque parezca de manera piramidal, pero ese es el mejor control, se viertan los organismos que pueden hacer todos estos trabajos, los organismos que puedan estar en contacto con los estados. Perfecto. Y asignar los recursos de acuerdo a las necesidades. Pero reitero, pues el CENAPRED, al cual está a cargo una de los técnicos científicos más brillantes que he conocido en mi vida, que se llama el ingeniero Enrique Guevara, pues ¿qué más puede hacer Enrique más que estar explicando de lo que necesita y lo que quiere? Pero pues no llega ese dinero que podría funcionar de mejor manera. Pero no llega, ¿por qué? Porque todavía no tenemos una ley actual, práctica, pragmática, por supuesto, y efectiva, que contenga además un reglamento que pueda marcar el cómo sí y cómo no se hacen las cosas. Perfecto, José Luis, como siempre un gusto platicar contigo, muchísimas gracias. Recuerden, parte de estas entrevistas se pueden recuperar en redes sociales, @meganoticiasmx o bien en mi cuenta, @Lidia Cumín. José Luis Hernández de Esa, fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Vámonos a una breve pausa, volvemos con más.